Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo tenemos un maravilloso día para disfrutar de la palabra de Dios. Así que saludamos en primer lugar a nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago de Chile. Que tengan un hermoso día domingo. Y por supuesto saludamos a todos nuestros hermanos de otras iglesias que nos siguen también aquí en Santiago, al norte, los pastores Juan, Emma Villarroel, en Calama, pastor de Rancagua, el pastor Vladimir, su esposa y toda su congregación, y todos los hermanos que nos siguen al norte, al sur de Chile. Un fraternal y cariñoso abrazo le damos. Por supuesto nos vamos a saludar a nuestros hermanos allá en Perú, en Tacna, en Hilo, en Arequipa, en Chiclayo, en Cajamarca, todo el norte hasta la selva peruana. Un fraternal saludo a todos ellos. Y de ahí nos vamos a Argentina a saludar sobre todo a las ciudades, a nuestros hermanos que nos siguen en Buenos Aires, en Mendoza, a nuestro pastor Rolando, al pastor David, a las radios Caminando en Gracia. Dicho de paso, este viernes que pasó comenzamos un programa en la radio Caminando en Gracia, allá en Tirazo 1600 en Mendoza. Se inició un programa titulado justamente el nombre de la radio de la iglesia Caminando en Gracia. Así que no te lo pierdas, todos los viernes a las 7 de la noche hora Argentina, 6 de la tarde hora Chile y 5 de la tarde hora Perú. Tenemos un programa de 1 hora allá en la radio Caminando en Gracia en Mendoza, Argentina. Muy bien, amados hermanos, así que vamos a disfrutar de la presencia de nuestro gran Dios y de la palabra de Dios. Hemos estado viendo acerca del corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio. Y vamos otra vez a Efesios capítulo 1, del verso 16 en adelante. Efesios capítulo 1, del verso 16 en adelante, dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El verso 19. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Pero vemos que el verso 16, vimos que en el verso 16, cuando el apóstol Pablo comienza diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Pablo desde ya ahí nos está hablando de la importancia que Dios da a cada hijo de Dios, a cada creyente que ha nacido de nuevo. Recuerda que Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Es Dios, es el Espíritu Santo que lo está diciendo, guiando a lo que él debe escribir en esta carta. Así que estamos leyendo realmente el corazón de Dios cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios. Y Dios está diciendo a través de Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos entonces una característica, ¿no?, de esta carta. En primer lugar, que Dios está dando importancia a cada oveja que ha nacido de nuevo, de tal manera que Pablo da gracias a Dios, gracias a su gracia por cada oveja que ha nacido de nuevo. Luego en el verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Vimos que la palabra Padre
el domingo pasado, significa en el griego ancestro, significa generador o el originador también. Así que está hablando de que Dios es nuestro Padre, nuestro ancestro, nuestro generador o el originador. La palabra gloria vimos que significa la plenitud, el resplandor, aquello que es visible. En el griego o su raíz es doxa, la palabra gloria. Lo vimos el domingo pasado. Y significa opinión, estimación, honor y valor de algo bueno. En los escritos sagrados siempre es una buena opinión en relación a una persona, dando como resultado alabanza, honor, gloria, una buena estima. Entonces, Dios es el originador, es lo que está diciendo cuando nos dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sabiendo que la palabra Padre aquí en este verso significa ancestro, originador, generador, podemos decir entonces que Dios es el originador de todas las buenas opiniones, estimaciones, honor y valor para toda gloria, para toda persona, porque la palabra gloria justamente significa eso, doxa, opinión, estimación, honor y valor. En los escritos sagrados, repito, siempre es una buena opinión en relación a una persona, dando como resultado alabanza, honor y gloria. Entonces, juntando estas dos palabras, donde dice, para que, el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, podemos entonces entender que está hablando de nuestro Dios, que es originador o generador de buenas opiniones, estimaciones, honor y valor para toda persona. El punto de vista de Dios, la opinión y el valor de Dios para la gente es la única realidad verdadera que existe. Significa entonces que es Dios el que comienza a hablar bien de cada persona. Es Dios el iniciador de tener una buena opinión acerca de algo. Y es la realidad existente, es la verdadera realidad. La verdadera realidad es la opinión que Dios tiene de nosotros, no la opinión que otras personas tienen. Vimos el domingo pasado que es muy importante, en primer lugar, escuchar la opinión de Dios en cuanto a cada oveja, a cada persona, porque Dios tiene una opinión verdadera y real. Su opinión es la verdadera y real. Por eso que no debemos hacer caso a las opiniones de otras personas, porque la opinión de Dios es la verdadera y la real. Por eso que la palabra de Dios nos dice que hemos sido justificados ante los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, Dios nos ha declarado justos. Quizás algunas personas no te vean justa, pero delante de Dios, delante de sus ojos, Él nos ve justo, nos ve santos, nos ve santificados, nos ve completos y perfectos, porque eso es lo que la palabra de Dios habla, es lo que Dios nos dice acerca de cada oveja, de cada persona que ha nacido de nuevo. Muy bien. Entonces, cuando vemos y entendemos el verdadero valor que Dios tiene por el hombre, podemos entender entonces por qué Pablo en el verso 17, él continúa orando con estas palabras. El verso 17 dice, la segunda parte, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, de percepción, dice en la Biblia amplificada, de percepción de los misterios y secretos, en el profundo e íntimo conocimiento de Él. Eso es lo que dice la Biblia amplificada. Repito, el verso 17, Efesios 1:17, la segunda parte, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, de percepción de los misterios y secretos en el profundo e íntimo conocimiento de Él. Vamos a Colosenses capítulo 9. Vamos a Colosenses capítulo 9 y vamos a ver algo interesante. Colosenses capítulo 9. Colosenses capítulo
perdón, capítulo 1, verso 9, lo que quiero decir. Colosenses, el capítulo 1, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, el verso 9 nos dice: por lo cual, en la Reina Valera, por lo cual dice Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea, Colosenses, capítulo 1, el verso 9. Nos dice lo siguiente. Reina Valera contemporánea nos dice: por eso, vamos a leerlo mejor desde el verso 3. Vamos a leerlo del verso 3 para poder entender mucho mejor de lo que está pasando aquí, lo que Pablo, el mismo Pablo que escribió Efesios, está escribiendo a los colosenses, ¿ya? Y vamos a entender qué está pasando aquí con lo que él está diciendo a los colosenses. Colosenses capítulo 1 del verso 3, Reina Valera contemporánea, RBC, nos dice: siempre que oramos por ustedes, siempre que oramos por ustedes. Nota que la palabra de Dios ya nos dice que Pablo ora mucho por la iglesia. Ora mucho por la iglesia. Da gracias. Lo vimos en Efesios capítulo 1, verso 16. Por cada oveja que ha nacido. Da gracias a Dios. Uno agradece por algo valioso, por un tesoro que uno ha recibido, un gran regalo. Y Pablo está agradeciendo por cada alma que ha sido salvo, por cada uno de nosotros. Siempre que oramos por ustedes, dice Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos. Como les dije en Efesios, lo mismo aquí en Colosenses, en la mayoría de las cartas, Pablo agradece a Dios por cada oveja que ha nacido nuevo, por cada alma, y se alegra y se goza que ha hallado dos características de madurez en la iglesia. Lo mismo sucedió en Efesios, lo mismo sucede en los Colosenses, y lo mismo Pablo escribe a otras iglesias donde él resalta dos características, señales de madurez de un hijo de Dios. Características que nosotros debemos estar ahí atentos, perseverando de que realmente la palabra de Dios actúe en nosotros, su gracia, la palabra de gracia actúe en nosotros, de tal manera que podamos dar estos dos frutos que Pablo habla. Habla de una profunda fe en nuestro Señor Jesucristo, una profunda fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor hacia nuestros hermanos, un amor apasionado por nuestros hermanos. Entonces son señales de madurez. Señales de madurez, repito, una profunda fe en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que lo manifestamos buscando su palabra, buscándolo a Él. Queremos conocerlo a Él. La medida que nosotros amamos a Dios es la medida que lo buscamos a Dios. Si tú lo buscas poco, entonces es porque realmente poco estás enamorado de Él. La otra vez, hace unos días atrás, visitaba a una hermana que quiere estudiar en Rema, llevándole material. Una hermana no es de nuestra iglesia, es de otra iglesia, una iglesia tradicional. Y ella me decía acerca de su hija, que ya está grande, que ya está en la universidad, que ella perdió el interés por las cosas de Dios, que ya no se congrega. Entonces ella me decía, la mamá me decía, que debemos orar para que su hija, que ella está orando para que su hija vuelva y se congregue. Pero realmente yo no lo veo así.
Porque realmente lo que debemos orar no es para que se congregue, sino para que se acerque a Dios, para que se enamore de Dios. Muchas veces tratamos con las consecuencias, con el efecto, pero no con la causa. La razón por qué una persona no se congrega es porque no está amando a Dios lo suficiente para que se congregue. Repito, la razón, la causa por qué una persona no se congrega es porque no está amando lo suficiente a Dios, no está lo suficiente enamorado para querer él, en su propia voluntad, querer congregarse, buscar a Dios, aprender de Dios, conocerlo a Él. Entonces yo le dije a la madre, mira, el congregarse solamente es un fruto, es uno de los frutos. Vamos a la causa. Si ella no se está congregando es porque no está enamorada de Dios. Tenemos que conseguir que se enamore de Dios, que se enamore de nuestro Señor Jesucristo, que se acerque a Él, que lo conozca. Entonces, no hay persona que conozca al Señor, que conozca a Dios y realmente se enamore. Muchas veces las personas me dicen, pero pastor, si este hermano o este hermano tiene tiempo, tiene muchos años conociendo a Dios. Repito, si una persona realmente está conociendo a Dios como debe ser, la persona estaría enamorada de Dios. Por lo tanto, ese enamoramiento hace que la persona quiera conocerlo, buscarlo, continuar buscándolo y querer conocerlo. Ese es uno de los frutos. Luego va a querer servirle a Dios. Va a querer predicar el Evangelio, compartir el gran amor que él está sintiendo por Dios. Va a querer que otras personas también lo sientan. Porque el amor de Dios trae generosidad. Trae que uno quiera compartir. Ser generoso con lo que uno tiene. Entonces, respondiendo a esas personas que me dicen, pero pastor, ¿y qué tal de esta persona que tiene años? Bueno, la otra vez les dije lo que hemos estudiado aquí. Hemos estudiado que la palabra de Dios nos dice aquí muy claramente que Pablo ora por la iglesia, pero ora para que nosotros podamos recibir un espíritu, dice, ¿no? En Efesios dice que podemos recibir un espíritu, lo voy a leer, un espíritu de revelación. Efesios capítulo 1, dice verso 17, la nueva traducción viviente. Efesios 1, 17 dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Así que Pablo ora por revelación. Ora por un espíritu de revelación, dice la Reina Valera, un espíritu de revelación que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, para que sean revelados en el corazón de Dios, para que podamos conocer el corazón de Dios y de esa manera nosotros podamos crecer. Dice otra vez, y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción de las cosas de Dios para que así crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, crecemos no por recibir información. Así que es posible que muchas personas estén años en la iglesia y lo que reciben realmente solamente es información. Información no cambia tu vida. La información solamente es información. Solamente tienes conceptos, historia en tu mente. Solamente en tu mente. Yo no digo que está mal, pero eso no va a cambiar tu vida. Eso no va a producir frutos. Aquí habla de un espíritu de revelación. Que vuestros ojos espirituales. ¿Dónde están nuestros ojos espirituales? ¿Acaso son estos de aquí? ¿Ah? No, no. ¿Qué ojos espirituales? Los ojos espirituales de nuestro corazón. Está hablando de nuestro espíritu, que sean abiertos de tal manera que la palabra no solamente vaya a nuestra mente como información, sino lo más importante, esencial para que podamos crecer, es que esa revelación venga a nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios comienza a obrar en nuestro interior, en nuestra vida y nos lleva a tener fruto. Si la palabra de Dios solamente va a nuestra mente, no vamos a tener fruto, solamente información. Es más, no necesitas tú, escúchame esto,
No necesitas tú ser cristiano. No necesitas haber nacido de nuevo. Una persona, digámoslo mejor así, una persona no necesita haber nacido de nuevo para llevar su mente, para llenar su mente de información acerca de la Biblia. Conozco personas que estudian teología en la universidad para ser profesores de religión. Yo soy profesor también de matemática, de física, y conozco muchos colegas que son profesores de religión y ellos son profesores de religión porque han ido a la universidad y se han llenado la mente de información en cuanto a religión. Pero cuando converso con ellos, veo muy claramente que no han nacido de nuevo. Conozco muchas personas que han estudiado en la facultad de teología en la universidad porque quieren ser profesores, pero no han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que tienen en la mente? Mucha información acerca de la Biblia, pero no tienen revelación, que es la que realmente nos cambia y nos lleva a tener frutos. Ahora aquí vamos a leer Colosenses capítulo 1. Estamos leyendo Colosenses capítulo 1. Nos dice el verso 4. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Verso 5, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que en los cielos le está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Verso 6, y que ha llegado a ustedes así como a todo el mundo y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Mira lo que dice nuevamente. Mira qué tan importante es lo que está diciendo Pablo a los colosenses en el verso 6. Y que ha llegado el Evangelio. Recuerda que en el verso 5 está hablando del Evangelio y dice, a causa de la esperanza que en los cielos le está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado, verso 6, a ustedes así como a todo el mundo. En el tiempo de Pablo, Pablo ya está diciendo aquí que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Ojo, atención. Pablo está diciendo en Colosenses, como también lo dice en otras partes, que el Evangelio ha llegado a todo el mundo de ese entonces, del primer siglo. Y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente, y que desde el día que ustedes la escucharon y lo comprendieron claramente, está hablando de una comprensión espiritual, está hablando de una revelación espiritual. Igual como lo dice en Efesios capítulo 1, verso 17, verso 18. Y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Dice nuevamente la segunda parte de Colosenses 1, 6. Y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios. ¿Cómo conocemos la gracia de Dios? A través de escuchar y comprender claramente. La gracia de Dios crece en ustedes y produce fruto. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a dar fruto? La gracia de Dios debe crecer y dar fruto en nosotros. Y eso viene cuando hay un buen entendimiento, una comprensión espiritual del Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? De conocer el corazón de Dios, la esencia de Dios, de conocer su gracia. Nuevamente, amados hermanos, Colosenses 1:6 dice, la última parte dice, y que desde el día que ustedes la escucharon, y la comprendieron claramente. Nota que Pablo aquí en esta traducción no solamente coloca comprendieron, sino comprendieron claramente. Te pregunto, ¿tú le estás comprendiendo claramente? Y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios. Que crece la gracia en ustedes y produce fruto. Si la palabra y gracia que tú estás escuchando no está produciendo fruto, no te está llevando a congregarte, a ser generoso, a diezmar, a ofrendar,
a perdonar, a predicar el Evangelio, entonces sucede dos cosas. O realmente no estás escuchando la gracia de Dios y estás escuchando una palabra aguada, una palabra legalista, tradiciones de hombres, o puede ser que sí estás escuchando el Evangelio de la gracia, pero no estás abriendo tu corazón lo suficiente para que recibas esa revelación y solamente estás recibiendo en tu mente una información. Repito, si la gracia de Dios no está creciendo, no está dando fruto en tu vida, es por uno de los dos motivos. Porque realmente no estás escuchando un evangelio de gracia y estás escuchando un evangelio legalista, aguado, tradiciones humanas. Y realmente no estás recibiendo la palabra de Dios, la leche pura. O puede ser que sí estás recibiendo la palabra de gracia, un evangelio de gracia, pero tú no estás abriendo tu corazón lo suficiente hacia Dios, hacia Jesucristo, para que esa revelación realmente toque tu corazón, toque tus ojos espirituales y alumbre de tal manera que produzca un cambio en tu vida. Muchos he observado cuando van a la iglesia, están escuchando con un oído o con un ojo están escuchando y con el otro están en el celular, jugando o viendo quién ha ganado. Repito, he observado que muchas personas que van al culto su atención está dividido. Están escuchando solamente la mitad porque la otra mitad está metido sus ojos en el WhatsApp, en el celular, viendo quién ha ganado el partido, estar atento de lo que lo llame otra persona y realmente no está su atención 100%. Otros van con una mente preocupada, están tan preocupados que en el culto se supone que ellos están yendo para despreocuparse, están yendo a la iglesia para llenar su corazón de paz, tranquilidad, confianza, seguridad, pero ellos no han aprendido a descansar en Dios, no han aprendido a colocar todas sus preocupaciones, como dice la palabra de Dios, que llevemos ante Dios todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes, ¿no? Y lo pongamos delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero muchos cristianos no han aprendido y siguen preocupados y van a la iglesia y siguen preocupados y por lo tanto su mente está en otro sitio. Su cuerpo está ahí en la iglesia, pero sus mentes están en otro sitio, están en la olla, están en la cocina, están pensando si apagaron la hornilla, están pensando en muchas cosas, pero no están concentrados en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando escuchemos la palabra de Dios, nada nos distraiga. Es muy importante que estemos abiertos a la palabra de Dios. Por eso es muy importante, amado hermano. Si no, lo único que vas a recibir es información. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, abriendo nuestro corazón. Y para abrir nuestro corazón, nuestra atención tiene que estar 100% en Él, en lo que escuchamos. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1. Vamos un ratito a Filipenses capítulo 1. Luego vamos a continuar leyendo Colosenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mis dedos. Vamos un ratito a Filipenses capítulo 1. El verso 6. Y vamos a leer. Luego vamos a volver a Colosenses. Nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, el verso 6 dice. Podemos leerlo del verso 3. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Mira, otra vez. Mira, Pablo, nosotros podemos darnos cuenta que es el mismo autor de Efesios, de Colosenses, de Filipenses. La manera que él habla es la misma que habla en Colosenses, a los Efesios y ahora a los Filipenses. Él siempre orando por cada iglesia, por cada oveja, por cada vida
dando gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, lo mismo que hemos leído en Colosenses, lo mismo que hemos leído en Efesios. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, verso 4 dice, siempre ruego con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio. En todas mis oraciones, verso 4, otra vez, siempre ruego con gozo por ustedes, verso 5, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por su comunión. ¿Qué significa comunión? Que debes tener una relación íntima con el Evangelio, con el verdadero Evangelio, con el Evangelio de la gracia. Está hablando que tú y yo debemos tener una comunión, una relación personal con el Evangelio. ¿Y de qué habla el Evangelio? Habla de la esencia del corazón de Dios, de conocerlo a Él. Hemos titulado esta serie El corazón, la esencia del Evangelio. ¿Y cuál es el corazón? La esencia del Evangelio es acerca de Jesucristo, es acerca del corazón de Dios. Recuerda, Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo todo lo que mi Dios Padre me dice para hablar. Las obras que yo hago realmente es mi Padre en mí haciendo la obra. Yo he venido para manifestar a Dios. Felipe, tanto tiempo estoy contigo y me preguntas, muéstranos al Padre, o nos pides, muéstranos al Padre. De cierto digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿En qué consiste el corazón del Evangelio? Consiste en el corazón de Dios. El corazón de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la imagen perfecta, es la gloria de Dios Padre. Jesucristo es la imagen perfecta, es la imagen visible, perfecta de la gloria de Dios Padre. Otra vez, verso 4. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes, por su comunión. Pablo dice que él ora por la iglesia de los filipenses, ora por nuestra comunión con el Evangelio. Ora para que cada creyente tenga comunión con el Evangelio, comunión con el Evangelio, con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, una comunión íntima, estrecha, personal con el Evangelio, con la esencia, con el conocimiento de Dios, conocer a Dios Padre a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por su comunión, dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el primer día que nacieron de nuevo los filipenses, Pablo ora. Pablo dice que está orando desde el primer día que los filipenses conocieron a Dios, ora por su comunión con el Evangelio. Verso 6. Estoy persuadido de que estoy persuadido significa estoy convencido, tengo seguridad en mi corazón. Me he dejado persuadir por Dios, por el Espíritu Santo. Tengo seguridad en mi corazón. Estoy persuadido. Obviamente, ¿quién lo ha persuadido? ¿Quién lo ha persuadido a Pablo? Dios, el Espíritu Santo, la palabra, su comunión con Dios. Él ha permitido que Dios persuade en él de tal manera que trae seguridad. ¿En qué ha sido persuadido él? Dice el verso 6, estoy persuadido de que él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido otra vez de que el que comenzó, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, que el que comenzó en ustedes la buena obra, comenzó trayendo nacimiento. Por eso que Pablo dice que él ora desde el primer día que ellos han nacido de nuevo. Y dice que él está persuadido, convencido, tiene seguridad de que el que comenzó, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, la Trinidad, Dios en su función del Espíritu Santo, en la función del Hijo, el que ha comenzado en nosotros la buena obra, trayendo un nuevo nacimiento,
Él, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo que la perfeccionará? ¿Acaso ya no estamos completos? Está hablando de perfeccionarnos en nuestra forma de pensar. Somos perfectos, de que hemos nacido de nuevo, somos completos. Colosenses 1:9 dice que en Cristo ya estamos completos y ya somos perfectos. En Hebreos dice que Jesucristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Pero está hablando de nuestro espíritu, de nuestro interior. Pero nuestra conducta no es perfecta todavía debido a que todavía no hemos alcanzado la madurez deseada. Por ello necesitamos conocer a Dios. Repito, una persona que nace de nuevo ya es completo en Dios, pero él no lo sabe. Una persona que nace de nuevo ya es completo en Dios, pero él no lo sabe. Y es por ello que él debe meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, abrir su corazón, estar atento a la palabra de Dios para que un espíritu de revelación alumbre sus ojos, su entendimiento y pueda conocer a Dios. Y eso va a producir gracia, gracia que va a obrar y dar fruto en su vida. Estoy persuadido que el que comenzó en ustedes, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, la buena obra, comenzó la buena obra cuando hemos nacido de nuevo, la perfeccionará en nuestro caminar. Está hablando nuestro caminar, nuestro andar, nuestro caminar, andar, que es consecuencia de nuestra forma de pensar. Recuerda, si pensamos mal, entonces hablamos mal, creemos mal, vivimos mal y tenemos consecuencias malas. Pero si pensamos correctamente, creemos correctamente, hablamos correctamente, actuamos correctamente y recibimos cosas correctas. Está hablando del andar. Estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Jesucristo regrese. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Eso no significa que está diciendo, bueno, y después ya no va a continuar. No, sí va a continuar. Sí va a continuar obrando en nosotros, perfeccionándonos. ¿Cómo somos perfeccionados? Cada vez que lo conocemos a Él. Así que vamos a volver ahora, porque tenemos que acabar, vamos a volver a Colosenses, capítulo 1. Pero déjame leerte una vez más Filipenses 1:6 en la nueva traducción viviente. Filipenses 1:6, antes de volver a Colosenses, vamos a leer otra vez Filipenses 1:6 en la nueva traducción viviente, nos dice así. Estoy seguro, bueno, podemos leerlo del verso 3. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que le escucharon por primera vez hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Colosenses capítulo 1. Entonces vimos en el verso 6 que dice lo siguiente: y que ha llegado a ustedes así como a todo el mundo el Evangelio, que está hablando en el verso 5, y que desde el día que ustedes la escucharon y comprendieron claramente el Evangelio y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Es muy claro la palabra de Dios, es muy claro. Está diciendo que Dios quiere que nosotros conozcamos la gracia, porque la gracia que crece en nosotros y hace que tengamos fruto. Y esa gracia viene cuando lo conocemos a Él por escuchar y comprender claramente la palabra de Dios. Repito, tú estás escuchando de tal manera que estás comprendiendo claramente.
Una vez estaba conversando con un hermano, le estaba compartiendo acerca de la gracia en una forma así rápida. Él estaba, su atención en escucharme, pero también estaba dividido porque tenía que atender su negocio. Así que su atención estaba dividido entre lo que yo le estaba compartiendo acerca de la gracia de Dios y él a la vez tenía que estar atento a los clientes que llegaban en su negocio. Así que no estaba muy atento. Y él me decía al final, no, si yo comprendo la gracia, si yo sé lo que es la gracia, sé lo que es la gracia. Y luego pasando un rato, él me dice, mire, pastor, yo le dije a mi esposa que hay que abrir el negocio sin tener miedo, porque hay gente que por el estallido social que ocurrió aquí en Chile, mucha gente estaba saqueando los negocios, los almacenes, y él me dijo me dijo así, no, le dije a mi esposa que abrir el negocio porque Dios va a cuidar mi negocio. Y dije, gloria a Dios, amén. Pero él añadió, porque estamos diezmando y ofrendando. Yo le dije, hermano, ¿qué estás diciendo? O sea, tú me estás diciendo que Dios va a cuidar tu negocio porque estás ofrendando y diezmando. Entonces, si no ofrendabas y no diezmabas, Dios no va a cuidar tu negocio. O sea, Dios cuida tu negocio siempre y cuando tú le des algo a Él. Siempre y cuando tú hagas una buena obra. Si tú haces una buena obra, entonces Dios va a cuidar tu negocio. Pero si no lo haces, entonces Dios no va a cuidar tu negocio. Bueno, yo tengo un papá, una mamá, gracias a Dios, que todavía están vivos. Y ellos no van a esperar que yo haga algo bueno por ellos para que ellos me bendigan, cuando lo pueden hacer. Y son seres humanos con errores. ¿Cuánto más Dios? Repito, yo tengo papás que no van a esperar que yo haga algo bueno por ellos para que ellos me bendigan en lo que ellos pueden hacerlo. Lo hacen porque soy su hijo, no porque hice algo bueno. ¿Cuánto más nuestro Dios? Por supuesto. Él me dijo, entonces, Pastor Rafael, usted me está diciendo que no debemos diezmar, no debemos ofrendar. No, por supuesto que debes diezmar y ofrendar, pero ese es fruto. El fruto se da por amor. El fruto que va a producir en tu vida de diezmar, de ofrendar, de ser generoso, es porque has comprendido el amor de Dios, el amor incondicional de Dios hacia ti. Dios envió a Jesucristo incondicionalmente, no esperando recibir nada de ti ni de mí. Dios lo hizo por amor, porque nos ama. Y de la misma manera nosotros amamos a Dios y amamos a los demás. Y lo demostramos, lo manifestamos, por ejemplo, diezmando, ofrendando, ayudando, predicando, perdonando, congregándonos, buscándole. Son fruto. No usemos el fruto como una condición, porque no hay condición. Por gracia somos salvos. Gracia significa por regalo de Dios. Somos salvos. Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos. Gracia significa favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios lo hizo porque nos amó. ¿Por qué entonces lo hizo? Por amor. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Entonces yo le dije, no, hermano. Tú abre tu negocio y tienes seguridad que no te va a pasar nada, porque Dios te ama como padre y como padre va a cuidar tu negocio porque Él te ama. Sigue diezmando, obviamente, sigue ofrendando, pero no lo hagas para hacer un trueque con Dios. No lo hagas para comprar el cuidado de Dios. Él me dijo, pero Pastor Rafael, eso dice Malaquías. Malaquías fue escrito bajo la ley. Pero Malaquías dice que debemos diezmar y ofrendar. Sí, pero fue escrito bajo la ley. A un pueblo que estaba bajo la ley. A un pueblo que ellos tenían que hacer algo para que Dios haga algo bueno por ellos. Bajo la ley es trueque. Podemos ir al Deuteronomio 28 donde Dios dice, bajo la ley,
si haces esto, bueno, entonces yo iré y haré esto, bueno, bajo la ley. Estamos bajo Jesucristo. El fin de la ley fue Jesucristo. En Jesucristo obtenemos la gracia, regalo, favor inmerecido. Y todo lo demás que tenemos que hacer para Dios, lo hacemos por amor. Por eso que en primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo puedo exigir a alguien que ame a Dios si no lo conoce? Repito, ¿cómo puedo exigir a alguien que ame a Dios si no lo conoce? Bajo la ley se podría hacer eso. Por eso que Jesús les dijo, ustedes adoran a Dios de labios para afuera. Bajo la ley podemos hacer cosas buenas por afuera, pero nuestro corazón está corrupto. Bajo la ley podemos honrar a Dios y alabar y adorar a Dios de labios para afuera, pero nuestro corazón está muerto. Y lo hacemos porque necesitamos cosas buenas de Él, bajo la ley. Bajo la gracia nuestro corazón ha nacido de nuevo. Tenemos un nuevo espíritu. Tenemos el amor de Dios depositado en nuestro corazón. Romanos 5:5 dice que Dios a través del Espíritu Santo ha depositado su amor de Él. Y su amor de Él es un amor incondicional. Él nos ama porque somos sus hijos. Es más, la palabra de Dios dice que Él nos amó cuando éramos pecadores. O sea, Él nos amó cuando no éramos sus hijos. Siendo enemigos de Dios, siendo pecadores, nos amó incondicionalmente. Cuanto más ahora que somos sus hijos. Por lo tanto, Él nos ama con amor incondicional y ese mismo amor incondicional está en nosotros para que podamos amar incondicionalmente, no por trueque. Por lo tanto, manifestamos nuestro amor diezmando, ofrendando, perdonando, predicando, ayudando, por amor a Dios, por lo tanto por amor a los demás. Nadie puede amar si no ha recibido el amor de Dios. Todo don perfecto, toda cosa buena viene de lo alto, dice, del Padre de las luces, que no tiene sombra de variación. Santiago 1:17. Si hay algo bueno en el hombre, Dios se lo dio. Tenemos que acabar, amados hermanos. Dice aquí el verso 7, Colosenses 1:7. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Verso 8. Quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Otra vez, lo mismo que leímos en Filipenses, en Efesios. Pablo resaltando estas dos características en la gente. El amor profundo la fe profunda en nuestro Señor Jesucristo y el amor profundo por la iglesia, por los hermanos. Verso 8, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Verso 9, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes, lo mismo que hizo con los efesios, con los filipenses, ora sin cesar desde el día que se convirtieron, dando gracias a Dios por sus vidas, por el nuevo nacimiento. Verso 9, otra vez, por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene, otra vez, lo mismo que en Efesios. Dice que en su oración Él incluye, aparte de dar gracias a Dios por cada alma que se ha convertido cuando Él escribe a los colosenses, a la iglesia de Colosas, Él dice que aparte de dar gracias por sus vidas, por la fe profunda que tienen en nuestro Señor Jesucristo y por su amor a los santos, dice que Él pide a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo mismo que oró por los efesios, lo mismo que ora por los filipenses, para que nos dé Dios un espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia espiritual, para que podamos percibir, conocer el corazón profundo e íntimo de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Y qué va a pasar?
cuando recibimos esa revelación. Y nuestra responsabilidad es colocar toda nuestra atención cuando escuchamos a Dios. No estar dividido porque si no, la palabra de Dios que escuchamos solamente va a ir a nuestra memoria como información, a nuestra mente, pero no va a producir los frutos deseados. Aquí Pablo dice que ora para que podamos recibir esa revelación, pero también es nuestra responsabilidad abrir nuestros corazones, estar atento a la palabra de Dios, abrir nuestros corazones para poder recibir esa revelación, ese conocimiento espiritual, esa inteligencia espiritual, ese conocimiento profundo e íntimo del corazón de Dios, para que podamos comprender, como hemos leído, para que podamos comprender, como lo hemos leído en el verso 6, para que podamos comprender claramente y conocer la gracia que crece y da fruto. Entonces, si logramos conocer en forma espiritual, a través de esa revelación que alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que dice en el verso 10. Y ahí nos quedamos. ¿Qué dice el verso 10? Para que vivan como es digno del Señor. Vivan. Aquí ya habla de conducta, fruto, consecuencia de recibir esa revelación profunda e íntima del conocimiento del corazón de Dios. La esencia del Evangelio es conocer a Dios íntimamente, profundamente. Dice, para que vivan como es digno del Señor, nuestra conducta. Es decir, siempre, haciendo todo lo que Él le agrada. Siempre haciendo. Aquí ya está hablando de obras buenas, de nuestra conducta, del resultado que a Él le agrada, produciendo los frutos. Es muy claro, está hablando de frutos, de nuestro caminar santo, digno, de hacer todo lo que a Él le agrada, de hacer, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y de esa manera crecemos en el conocimiento de Dios. Un verdadero conocimiento profundo e íntimo de las cosas de Dios nos lleva a caminar dignamente, nos lleva a caminar una vida santa, un caminar santo que le agrada a Él, haciendo siempre su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, produciendo frutos, dice aquí, de toda buena obra y creciendo de esa manera en el conocimiento de Dios. Pregunto, ¿la gracia de Dios que estás escuchando está produciendo fruto de tal manera que produce un cambio en tu vida, que te lleva a congregarte, a buscar a Dios, te lleva a perdonar, a caminar no por vista, sino por fe en la palabra? Te lleva a diezmar, a ofrendar, a ayudar, a colaborar con la iglesia, a invertir en el reino de Dios. La gracia de Dios, bien recibida como revelación que haya alumbrado nuestros ojos, nuestro entendimiento, siempre, siempre, siempre va a producir cambios. Y si no lo produce, otra vez, es porque no estamos escuchando el Evangelio de gracia, o si lo estamos escuchando, tú no estás abriendo tu corazón lo suficiente, digámoslo así, para que esa luz alumbre tus ojos. No estás atento como deberías estar atento, para que así podamos manifestar un caminar, un andar santo. Dice, haciendo su voluntad en todo momento. ¿Cuál es su voluntad? Que prediquemos el Evangelio, que seamos generosos con otros, que diezmemos, ofrendemos como Dios nos guíe, como el Espíritu Santo nos diga, invirtiendo en el reino de Dios. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón solamente es invertir en ti mismo, en ti y en tu familia, o tu corazón también está en invertir en el reino de Dios porque amas a Dios, porque amas la obra de Dios, porque amas el reino de Dios
entonces inviertes en el reino de Dios. Es muy claro la palabra de Dios. La gracia tiene que llevarte a dar fruto, amado hermano. Medita. Si realmente sí estás escuchando el Evangelio de la Gracia, entonces deberías llevar todos estos frutos. Si no es así, deberías estar más atento. Debes colocar tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios y no solamente meter tu cabeza. Hay gente que solamente reciben placer de hinchar su mente, de hinchar su cabeza de conocimiento nada más. Mucha gente lo que busca es eso, le agrada eso, conocer cosas nuevas. Pero no, el Evangelio no consiste en información, sino consiste en que podamos recibir en nuestro corazón la luz del Evangelio, el espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual, alumbrando nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos comprender la gracia claramente. Y de esa manera la gracia produce fruto en nuestras vidas, con un caminar santo, con un caminar generoso hacia la iglesia, hacia nuestra iglesia, hacia el reino de Dios, dando, ofrendando, diezmando, perdonando a nuestros hermanos, predicando, buscando a Dios, mostrando interés. Amado hermano, abre tu corazón este día. Deja que realmente permite que Dios obre en tu vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gracia, Señor. Gracias, Padre. Así como Pablo oró por los efesios y luego vemos que también lo hizo por los filipenses. Y luego también vimos que de la misma manera oró por los colosenses, oramos también por nuestra iglesia, por toda la iglesia, Señor. Por cada oveja te damos gracias por su vida, por el nuevo nacimiento. Pero también oramos por un espíritu de revelación, de sabiduría espiritual, de tal manera que alumbre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos percibir, entender claramente, espiritualmente, la gracia, el evangelio, la esencia del corazón de Dios, que es profundo, y podamos tener una intimidad, una comunión estrecha, personal, con la palabra de Dios, haciendo entonces que esa palabra de gracia produzca fruto en nuestras vidas, de tal manera que el mundo va a ver que Jesucristo vive en nosotros. Ellos van a poder conocer a Dios entonces a través de la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas, con nuestro caminar, con la manera que vivamos. El Evangelio siempre va a producir una calidad de vida, va a influenciar en el estatus de vida, en una calidad de vida donde vamos a manifestar paz, tranquilidad, perdón, gracia. Amado hermano, saludamos a todos y gracias por su atención. Un abrazo fraternal. Recuerden que el próximo domingo vamos a estar avisando ya si va a ser, el próximo domingo tenemos elecciones en Perú y nosotros como buenos peruanos tenemos que ir a cumplir nuestro deber cívico de votar. Así que le vamos a estar avisando si el próximo domingo, solamente por el próximo domingo, que son elecciones en Perú, vamos a avisarles si realmente la transmisión lo vamos a hacer en la mañana a las 11 como siempre, o lo vamos a hacer por la tarde. ¿Ya? Así que atentos, pero vamos atentos porque queremos avisarles a ustedes para que ustedes sepan solamente por el domingo que viene a qué hora va a ser la transmisión, debido a las elecciones que se va a producir en Perú, ya, y debido a que nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber cívico. Amén. Da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Bendiciones, amados hermanos.